Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de vernos, de escucharnos y también de seguir transmitiendo el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual nos lleve a reflexionar en nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a cómo debemos de vivir en este mundo, ¿sí? Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes en este momento de poder llegar a nuestros hermanos y llegar también con el conocimiento de tu palabra, de tal manera que nos lleve, Señor, a tomar decisiones que te honren, te glorifiquen. Padre, te damos gracias por el tiempo. Permítenos conocer más acerca de ti, conocer más acerca de Jesucristo. Tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nos dé entendimiento cuál es nuestra relación contigo y cómo debemos de vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, llegamos al final de la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 5 y ahora vemos el verso 18, 19, 20, 21. Algo de lo cual debemos de tener cuidado es acerca de nuestra relación con Dios. No podemos decir que sí creemos, que sí estamos relacionados con Dios, que permanecemos en Dios y ser descuidado. El mundo tiene sus ídolos, propaga la fe en sus ídolos y como cristianos estamos inmersos en este mundo de tal manera que podemos descuidar, podemos ser afectados por una relación idolátrica, ¿sí? Dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el mundo no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es una constante, ¿no? Lucha contra el pecado. Y es importante que mantengamos en nuestra mente algo. Le pertenecemos a Jesucristo, somos de Jesucristo, ¿sí? Si eso no está en nuestra mente, como decimos, clavado en nuestra mente, podemos ser fácilmente movidos a la idolatría. Si hemos nacido de Dios, entonces tenemos los recursos necesarios para ser libre del pecado habitual. Decimos del pecado, de no practicar el pecado, ¿sí? Juan está repitiendo algo que ya lo he mencionado en el verso 3, versículo 6. Dice 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No es la idea que no pecamos, sino que no practicamos el pecado, como lo dice ahora, ¿no? El cristiano tenemos que considerar que ha sido liberado del pecado, libre del pecado por Jesucristo. No quiere decir que el cristiano no peca nunca, pero sí que no es un esclavo del pecado. El Hijo de Dios
tiene una nueva naturaleza, tiene el Espíritu de Dios, lo cual se opone a lo que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, hay una lucha en nosotros ya. No es que nos dejamos llevar tan fácilmente por nuestros apetitos pecaminosos, nuestra naturaleza pecaminosa. Resistimos al mal por nuestra nueva naturaleza, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El mundo sin Cristo, el mundo pagano, como dice, era consciente que había sido derrotado moralmente, ¿sí? Conocía su propio mal, y era consciente de que no tenía remedio, no había un volverse, ¿sí? Un cambio de dirección en su vida. Decía que las personas, como dice, odiaban su pecado, pero no podían desprenderse de ellos. Era una condición difícil, ¿no? Como dice, no quiero hacer el mal que hago, ¿sí? Pero no podía hacer lo correcto, ¿sí? También como que estaban condenados, ¿no? Habían personas que no tenían sentimiento de pecado. O sea, ¿qué es pecado? Yo nunca he pecado, podría decir. No tengo de qué arrepentirme. Y eso nos suena a este tiempo también. Algo que conocemos, que muchas personas lo pronuncian, ¿no? No hemos cambiado. Hace 2000 años se está escribiendo esta carta y se está pensando en esa manera en relación al pecado, ¿sí? Y hoy hay gente que también lo dice así. Hay gente que no sabe lo que se está perdiendo. Dios nos ofrece la vida eterna, Dios nos ofrece el perdón, como dice, aplacar nuestra conciencia que nos, ¿no? Y también es vivir eternamente en la presencia de Dios. Dice el regalo de la vida eterna, ¿sí? Y disfrutar de todo aquello que tiene Dios. Y dice que no podemos ni pensar en lo que Dios tiene, que es algo maravilloso, ¿sí? No saben lo que se están perdiendo, que ya están hundidos en el pecado y ya pues ni piden auxilio ni buscan una solución a su condición. Así vivía el mundo en aquel entonces y también hoy en día, ¿sí? Hay gente que dice, esta es vida, dice, y sin embargo están en el camino de muerte, ¿sí? A lo bueno, como dice, lo llaman malo, y a lo malo bueno. Entonces, un cambio en sus vidas, ¿para qué? Si así están bien, si así se sienten contentos, piensan que es lo correcto la forma en que llevan su vida. Así era en aquel tiempo y así lo es hoy. Pero el cristiano es una persona que nunca puede perder la batalla, ¿sí? El hecho de ser humano, por ser humano, peca, pero no se queda ahí. Se levanta, pide perdón, Dios lo limpia, sigue adelante. No dice, ya pequé, ¿qué voy a hacer? ¿No? O me gusta esta vida. Está inconforme cuando peca, ¿sí? Si no vuelve a Dios, se siente mal hasta volver a Dios. Y Dios ha dejado una provisión. Dice la confesión. Y que Dios nos limpia, nos perdona, ¿sí?
si realmente ha nacido de Dios, Dios dice, le guarda, ¿no? Si es cierto que el enemigo está, pretende destruirnos, pretende ensuciarnos, el ser desagradable a Dios, el afectar nuestra vida en forma negativa, ¿sí? Pero gracias a Dios tenemos a alguien también que nos guarda, que nos cuida, nos vigila. Es Jesucristo. Dice, es nuestro intercesor, nuestro abogado, ¿sí? Y podemos ir a Dios, podemos acercarnos al trono de su gracia y alcanzar oportuno socorro, ¿sí? Entonces, un santo es alguien que nunca ha caído, sino aquel que, habiendo caído, se levanta y prosigue. Es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios e hijas de Dios. Dice el verso más, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si hemos nacido de Dios, entonces tenemos una protección contra el maligno. Eso es algo muy grato, muy agradable, ¿no? Es tener esa esperanza, es algo maravilloso en nuestra vida. Hemos nacido de Dios, Dios nos guarda, el Señor nos guarda. Y más dice, el maligno no le toca, es una protección única que no lo tiene aquel que no ha nacido de Dios. No lo tiene aquel que no se ha arrepentido, que no ha buscado el perdón de Dios, que no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que no ha sido perdonado, que no ha depositado su fe, su confianza, podemos decir, en la obra de Jesucristo por él, ¿sí? Vemos el versículo 18, lo que realmente probablemente quiere decir Juan, el que es engendrado por Dios. Dice, le guarda. Sí, Juan no se refiere a Jesús, Juan se refiere a que Jesús nos guarda y nos protege de Satanás. Aquel que nos guarda es Jesucristo, aquel que dice, toda potestad me ha sido dado, todo poder, todo dominio, como dice, total, absoluto, ¿sí? A quien le ha sido entregado todo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y hermano, dice la palabra de Dios, aquel que es desde el principio, al primero y al último, aquel que es eterno, aquel que es Dios, se nos guarda. Entonces, ¿qué más protección podemos esperar contra alguien que quiere afectar nuestra vida, apartarnos de Dios? Dice, nada nos puede apartar del amor de Dios, ¿sí? Estamos en la mano de Jesús, protegidos totalmente, y más Jesús en las manos del Padre. Entonces tenemos la protección divina, y es bueno saber ello, ¿no? No podemos andar por la vida como cristianos, decir, el diablo me tentó, me pusieron una caída, los amigos, ¿sí? El mundo, la sociedad. No podemos vivir así. Si hemos nacido de Dios, Dios nos protege de todo y Dios nos dará la salida. El lado nuestro es resistir ante el maligno, resistir ante el pecado, ¿sí? Dice, no le toca. Y aquí encontramos esta palabra, toca. Dice, la idea
de engancharse en algo, de aferrarse, de asirse, ¿no? Y es algo que Satanás no puede hacer con nosotros, ni sus demonios con nosotros. ¿Sí? Dice, no le toca. No es un toque suavecito, sino es la idea de aferrarse, agarrarse, engancharse. Y ese es algo que no puede hacer Satanás con el creyente, con los hijos de Dios. No puede volverlo a esclavizar, ¿sí? Ya Cristo nos ha libertado y dice, nos cuida, nos guarda, ¿sí? Y esto es como, la idea también es cuando María, o Jesús le dice a María, no me toques, ¿no? No te aferres, déjame, todavía no voy al Padre. ¿Cómo dice, no? Y tenía que hacerlo, ¿sí? En razón de que Él es el sacrificio perfecto. Como dice el libro de Hebreos, ¿no? Llevó, dice, su sangre, ¿sí? Como sacerdote nuestro, ¿sí? Entonces, dice, no me toques, no es que estaba en pecado y le iba a infectar, no es que como seres humanos tenemos una naturaleza también pecaminosa, no era eso, sino que no lo detenga, que era necesario que él vaya al Padre, ¿no? Entonces encontramos ahí en Juan 20:17, dice, sabemos que somos de Dios. Si hemos nacido de Dios, somos apartados del mundo. Como dice el Señor Jesucristo, no son del mundo, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. ¿Sí? Ya no estamos más bajo el maligno, lo cual el mundo entero sí lo está. Ya no estamos bajo el poder del maligno. ¿Sí? Jesucristo nos ha libertado del poder del pecado, lo cual no ocurre con la persona que no ha venido a Cristo. Podemos ser libres, ¿no?, para hacer lo que somos en Jesús y separarnos de este sistema, ¿sí?, que está en rebelión contra Él. Es algo que tenemos que tener en mente, algo que tenemos que considerar, ¿no? Ya no le pertenecemos o ya no pertenecemos a este sistema contrario a Dios, ¿sí?, que se encuentra en rebelión contra Dios. Solo podemos tener dos padres, ¿sí? Hablamos espiritualmente, no al Padre que del cual hemos sido engendrados aquí en la tierra, ¿no? Tenemos un Padre, pero espiritualmente pertenecemos a Dios, o Dios es nuestro Padre, o Satanás es nuestro Padre, ¿sí? Gracias a Dios que Él es nuestro Padre, por Jesucristo, por la obra de Jesucristo que nos ha libertado y nos ha pasado de una familia a la familia de Dios, de la familia del diablo a la familia de Dios. Nos ha dado, dice, el derecho de ser sus hijos por nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? No puede haber un lugar intermedio. Pertenecemos a Dios, o Dios es nuestro Padre, o el diablo es nuestro Padre, ¿sí? No hay alguien intermedio en nuestra vida, ¿sí? Esto es algo exclusivo, único, ¿sí? Algunas personas dicen que como cristianos somos exclusivos. La realidad en la palabra de Dios es así, ¿no? Si Dios no es nuestro Padre,
el diablo es el Padre. ¿Sí? Si no le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Padre. Si Dios no está influenciando en nuestra vida, desarrollando nuestra vida, Satanás lo va haciendo. ¿Sí? Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También podemos ver en Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos o tenemos a Dios como Padre o al diablo como Padre, ¿sí? Si somos hijos de Dios, hay que permanecer en Jesús y hay que evitar o rechazar lo que es la idolatría, ¿no? Dice el texto ahí, 5:20 de Primera de Juan, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, dice, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así concluye su carta o la primera carta a Juan, ¿sí? Dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, ¿no? Al final de esta carta, Juan vuelve al tema principal, la comunión con Jesucristo, ¿sí? A alguien que debemos conocerlo, pero no es un conocer intelectual, sino un conocimiento por la experiencia, ¿sí? Por la experiencia. Así realmente debemos de conocer a Jesús. No es si nació en tal lugar, hijo de José, de María, ¿no? Sino en nuestro diario vivir vamos experimentando que hemos sido perdonados, que somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios porque amamos a los hermanos, estamos favoreciendo, recibimos el favor de otros hermanos, porque no practicamos el pecado. Hay un sentimiento de dolor, de pena, ¿no? Porque hemos ofendido a Dios, y buscamos el perdón de Dios y nos dirigimos en oración a Dios. Estamos experimentando todo ello. Experimentamos que el Señor está con nosotros, que nos enseña, nos va dando entendimiento. Es una experiencia, entonces, vivir con Jesús. No es un conocimiento intelectual solamente, ¿sí? Entonces Jesús quiere ese conocer experimental, ¿no? Dice, nos ha dado entendimiento, ¿sí? La obra de Jesús en nosotros nos da entendimiento y la habilidad de conocer y de estar en Él. Significativamente, este entendimiento debe ser dado. Si no viene de Dios, dice, nos ha dado entendimiento. Si Dios no se revela a nosotros, no podemos conocerle más, ¿sí?
Si no buscamos también, si no nos revela Dios, Dios es el que a través de Jesucristo se ha revelado, se ha mostrado. No es que nosotros viviendo en el pecado, en un estado natural, vamos a decir, de repente despertamos un día y decimos, ya conozco de Jesucristo, sí, Jesucristo ha muerto por mis pecados y en Él encuentro el perdón, sino es algo que fuimos escuchando, la palabra de Dios, y Dios nos dio entendimiento, Dios nos condujo, Dios nos reveló, Dios corrió la cortina que cubría nuestro mirar, nuestros ojos espirituales para contemplar quién es realmente Jesús, ¿sí? Si no viene de lo alto, si no nos concede Dios, si Dios no nos da entendimiento, si no nos revela Jesucristo, no podemos conocerlo. Estaríamos como muchas personas dicen otras cosas de quién es Jesús, ¿sí? No podemos realmente lograrlo por nuestra cuenta, ¿sí? Si Dios no se revelara a nosotros, nunca lo entenderíamos, ¿sí? Lo conocemos y podemos conocerle porque Él se ha revelado a nosotros. Y dice, es importante, la voluntad de Dios es que los conozcamos a Él y al que Él ha enviado. Y eso solo viene a través de la palabra de Dios. ¿Dónde podemos saber más de Él, más de Jesucristo? ¿Dónde nuestro conocimiento puede avanzar si no es a través de su palabra, la Biblia, ¿no? Y el Espíritu de Dios que nos da entendimiento, que alumbra nuestros ojos y podemos ver las cosas espirituales. Podemos conocer más a Dios, conocer más a Jesucristo. Y eso es obra de Él, no es obra de nosotros, ¿sí? Porque hay gente que dice, sí, ya me leí toda la Biblia. ¿Y qué ha entendido? ¿Qué revelación ha recibido? ¿Qué sabe más de Jesucristo? ¿Qué sabe más de Dios? A veces es algo muy contrario a lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Y Dios nos habla de cómo debe de vivir sus criaturas moralmente, cómo debe ser moralmente, pero el mundo estudia a Dios, estudia las Escrituras, o ve o lee, pero al final vive muy contrario a lo que Dios quiere o es su voluntad, ¿sí? Dice más que cualquier otra manera Dios se ha revelado a nosotros por el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dios, dice, habló de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, pero en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Jesucristo es la palabra viviente de Dios, ¿sí? Es la revelación viviente de Dios. Entonces, Él se ha dado a conocer por medio de Jesucristo, ¿no? De tal manera que Jesucristo dice, no, las palabras no son mías, es del que me ha enviado, ¿sí? Jesús entonces la clave y el centro de todo. ¿Cómo podemos conocer a Dios sino a través de Jesucristo? ¿Sí? Dice, al que es verdadero, ¿sí?
Eso también Juan lo habla, ¿no? La importancia de una fe verdadera, ¿sí? De confiar en el verdadero Jesús. No en el revolucionario que dicen algunos que es, no el que tiene buenas enseñanzas, buenas ideas, ¿no? No es aquel que se levanta contra el imperio de aquel entonces o los religiosos de aquel entonces, sino en el verdadero Dios manifestado en carne, ¿sí? Aquel que se humilló y vino a este mundo en la persona de Jesucristo o de Jesús, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros desarrollemos o nos desarrollemos en la verdadera fe, que confiemos plenamente en Jesús, no en un Jesús inventado, creado, sino en aquel Jesús que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, en el verdadero. Dice, mas este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos dice Juan, ¿quién es Jesús? ¿Era un hombre? Sí. Nos hablan en el libro de Juan, en 1:1 podemos ver, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué vieron ellos? Vieron a Jesús, a Jesús que nació de María, de José, a Jesús que creció entre ellos, al Jesús humano, ¿sí? Y hay otros textos que nos hablan de esa humanidad de Jesucristo. Pero no solo era un hombre, era totalmente hombre y totalmente Dios. Un ser sin igual, incomparable, ¿sí? No podemos hablar solamente de la humanidad de Jesucristo, de un hombre perfeccionado, podemos decir, que alcanzó cierto nivel de perfección, ¿no? No podemos hablar solamente de un hombre así y decir, fue solamente un hombre, no fue Dios. O por otro lado, hablar de Jesús solo como Dios. Tenemos que tener presente que eso implica varias cosas, ¿sí? Si fue solo un hombre, no podría salvar al mundo. No podría ser aquel Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Si fuera solamente Dios, no podría morir por nuestros pecados. Dios no muere, ¿sí? Sería ficticio la obra de Jesucristo. Entonces, es totalmente humano, totalmente Dios. Es lo que nos está diciendo Juan y es lo que es Jesucristo, ¿sí? Verdadero Dios, verdadero hombre, ¿sí? Y aquí nos dice, no, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Para el tiempo de Juan se decía, no puede ser humano, no puede haber nacido, ¿sí? Como dicen los materiales, ellos no lo tomaban en cuenta, era deshecho. ¿Cómo es que lo espiritual era importante para ellos, ¿no? Entonces no concebían de que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y este texto es
No decíamos, bueno, ese asunto de interpretación es tan claro. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Poner nuestra confianza en Jesucristo. Dice, recibimos el don de la vida eterna. Poner nuestra confianza en Jesucristo es depositar nuestra vida en las manos de Dios. ¿Sí? Hacer la voluntad de Jesucristo es hacer la voluntad de Dios. Y el verso último dice, al último momento dice, hijitos, el verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Sí? Parecía algo extraño que está hablando de Jesús, está hablando de que el cristiano no peca, o cómo es el cristiano, y al final dice, guardaos de los ídolos. Para muchos, algo extraño, pero realmente eso encaja con el tema de una relación real y viva con Dios. Como dice, si creemos en Dios, si decimos que amamos a Dios, entonces lo real es que la conducta del cristiano no es una conducta con Dios, sino con seres como nosotros. ¿Cómo debemos de conducirnos con ellos? ¿Cómo debe ser nuestra relación con las personas como nosotros? ¿Sí? Si hemos nacido de Dios, si somos hijos de Dios, entonces hay ciertas cosas que debe de caracterizarnos. ¿Sí? Y eso en relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano, ¿sí? Con el pueblo de Dios. Pero también es una relación con Él. ¿Sí? Si somos hijos de Dios, entonces, ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué concepto tenemos acerca de Dios? ¿Sí? Dice, guardaos de los ídolos. Hablamos de la idolatría, que es abrazar a un Dios falso o tener una falsa idea del Dios verdadero. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, si lo conocimos a Jesucristo, ya no es así. Si a quien ha visto a Jesucristo glorificado, ¿quién sabe cómo es hoy Jesucristo? Si la Biblia nos dice que es Dios, que ha existido siempre, que es el eterno, que es el creador, que es por quien se ha hecho todo y todo existe por Él, para Él, todo le pertenece a Él. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿No? Y tal vez no lo conocemos como es ahora. ¿Sí? Para hacernos una imagen, una talla, estamos prohibidos. Ya Dios lo mencionó, Dios dio leyes a su pueblo, y aquí dice, hay que guardarnos de una idolatría. No hay imágenes, dice, no te harás imágenes, dice, ni de lo que hay en la tierra, ni arriba, ni debajo de la tierra, de nada. ¿Sí? Nada, nadie es digno de que nosotros le rindamos culto. ¿Sí? La Biblia nos habla de la insensatez de la idolatría o de los idólatras. Como el libro de Isaías dice, del mismo tronco toman leña para calentarse, del mismo tronco, dice, hacen un ídolo, lo adoran y dice, tú me has hecho, tú eres mi creador. Y no es así, ¿no? Eso es la idolatría. Pero Juan dice, estamos en el verdadero, estamos en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna.
¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con Él? Juan termina diciendo algo correcto, una advertencia, ¿no? Nos advierte sobre los falsos Jesús, o la enseñanza falsa respecto a Jesucristo. Y eso tiene que ver con las enseñanzas de aquel tiempo realmente, ¿sí? Que se enseñaba que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo no había nacido, ¿no? Entonces, ahora nos habla de la idolatría. Solo podemos tener una relación real con el Dios que realmente está ahí, ¿no? Si tenemos una idea o recibimos una enseñanza falsa de Jesús, ¿cómo podemos relacionarse con algo que es falso, con alguien que es falso? ¿Sí? Nuestra relación entonces no es real, no sería real. Y la idolatría comienza por un lado rezar a una estatua, o en otras formas más sutil. Decimos, yo no oro a una estatua, yo no voy a una procesión, ¿no? Y, no sigo a una imagen, no le adoro, no le celebro, pero estamos poniendo personas u otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios, en el lugar más alto de nuestra vida. Puede ser nuestra carrera que se interponga a Dios. Puede ser también nuestra familia, nuestros hijos. Puede ser también el dinero. Puede ser algo que nos gusta, que nos agrada. Puede ser un vicio, ¿sí?, que está ocupando en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios. Y esto siempre va a ahogar nuestra relación con Dios. Si ponemos contra Dios o en lugar de Dios a algo irreal, ¿sí?, nuestra relación con Dios va a ser así. La va a opacar, la va a ahogar, ¿sí? Daña nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas también en Cristo, ¿sí? Si para mí más importante es mi trabajo, eso va a dañar mi relación con mis hermanos y hermanas. Más importante es mis hijos, también va a ser así. Más importante es mi familia, también va a dañar mi relación con mis hermanos, mis hermanas, ¿sí? Pero si el más importante es Dios en mi vida, entonces eso sí va a desarrollar, va a ser algo creciente mi relación también con mis hermanos, con el pueblo de Dios, ¿no? Y por eso Juan dice, guardaos de los ídolos, ¿sí? Así es como protegemos nuestra relación con Dios. No interponiendo a personas o cosas en nuestra relación con Él, ¿sí? En el idioma en cual se escribe ídolo, dice, es algo irreal, conlleva eso, ¿no? Lo irreal, no es real. La palabra de Dios es, los ídolos nada son,
por el tiempo que eso nos ha enseñado, a veces hay temor. Yo puedo recordar cuando a una de mis hermanas le obsequiaron un corazón de Jesús de yeso, ¿sí? Por su cumpleaños. Y la persona que lo hizo porque la estimaba. Y yo recuerdo muy bien cuando ya había llegado a la iglesia y vi ese corazón de yeso, ese Jesús con el corazón que dicen de Jesús, ¿no? Entonces lo tuve en las manos y dije, ¿qué hago, no? Y al final agarré, lo deseché. Sí, era el obsequio de mi hermana, pero yo lo deseché sin que ella sepa y no sé cómo lo tomaría ella, pero yo lo deseché. No recuerdo muy bien si lo rompí, lo eché a la basura, pero lo deseché. A pesar de que ella no iba a la iglesia. ¿Sí? Porque malogra nuestra relación con Dios. Es algo irreal, ¿no? Había cierto temor. Si de repente no me ocurre algo, me pasa algo, había ese temor, sí, pero es algo irreal, incierto. Otros dicen, te va a castigar. No es así. Si estamos haciendo algo que es la voluntad de Dios, dice, no te harás imágenes, no te arrodillas, no le adorarás como... Entonces, desechar a un ídolo era hacer la voluntad de Dios o ir a favor de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Dios es el que nos protege, dice, Cristo nos ha redimido y Cristo nos guarda, ¿no? ¿Por qué tener temor o tener cierto temor cuando el ídolo nada es? ¿Sí? Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Hablaban de los ídolos de los paganos y querían decir que eran falsos dioses, ¿no? Opuestos al único y verdadero Dios. Podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Como le decía en el libro de Isaías, encontramos eso. En el libro de los profetas también, el pueblo de Dios se había ido en pos de los ídolos de las naciones, de los dioses de las naciones, ¿no? Que eran ídolos. Y ellos hablan del Dios verdadero, del único Dios a quien seguir. Y en ese sentido, el pueblo de Dios requebrajó, afectó la relación con Jehová, ¿no? Un ídolo, entonces, es cualquier cosa que de este mundo que se trata como si fuera Dios. Cualquier cosa. Si tú lo tratas, si tú pones tu confianza, ese es tu Dios, ese es tu ídolo, ¿no? Puede ser dinero, puede ser una carrera, puede ser también lo que es placentero a nuestra vida, ¿no? Si para nosotros lo más importante es comer, beber, bueno, será nuestro Dios, ¿no? ¿Qué pasaba en Éfeso, de donde se escribe esta carta? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Juan está escribiendo y pensando en la situación que se vivía en Éfeso, ¿no? Probablemente nos dicen que él está diciendo, guardaos de las contaminaciones del culto pagano, ¿sí? A veces no tenemos la idea qué es lo que estaba sucediendo ahí en Éfeso, en qué situación vivía Éfeso, ¿no? Pero algo que no había otra ciudad en el mundo que tuviera tantas vinculaciones con las historias de los dioses paganos. A veces nos asombra cómo
el mundo conceptúa a las deidades, ¿no? Y acá podemos ver acerca de ciertos dioses, ¿no?, que se hablaba en aquel tiempo, ¿sí? Se escribía en aquel tiempo, de aquel tiempo, bueno, los efesios pretenden que Diana y Apolo no habían nacido de Delos como se suponía corrientemente. Ya no se está hablando de Diana, de Apolo, de Latona, ¿no? Que allí se habían dado el nacimiento de diferentes dioses, ¿sí?, de diversos dioses. Se habla de Júpiter, ¿no?, de Baco. Entonces, el nacimiento de dioses, y que tuvo un origen es el nacimiento de ciertos dioses, ¿no? Entonces, también de ese actuar de los dioses, ¿no? Pero también vemos en Éfeso el gran templo de Diana, ¿no?, que es una de las maravillas del mundo antiguo. Existe restos de esto, ¿no? Entonces, pero en relación al templo había ciertas cosas, ¿no? Por lo cual le podemos decir, la advertencia que hace Juan es cierta. Tenía por qué advertirle realmente a los hijos de Dios, a los cristianos, que se cuiden de la idolatría, ¿no? El templo, nos dice, de Diana era el centro de ritos inmorales, ¿sí? Y ahí podemos ver esto, el caso de los sacerdotes. Dice, recibían el nombre de Magabisi, ¿no? Eran eunucos, ¿sí? Se decía que la diosa era tan caprichosa que no podía soportar ningún macho cerca, ¿sí? Otros decían que era tan lasciva que les era peligroso a los varones acercarse a ella, ¿sí? Se hablaba de un filósofo, ¿no? Dice, llamado el filósofo llorón. No se le había visto nunca sonreír. ¿Y por qué? Decían que el acceso al altar del templo era la oscuridad de la vileza, ¿no? Hablamos de la vileza, de seres viles, personas viles, que la moral del templo era la peor que de las bestias. El término bestias. No podemos hablar positivamente, nada positivo, ¿no? Se conducían como las bestias, como los animales, ¿no? Ya podemos tener la idea cómo es un animal salvaje. Y también que los habitantes merecían, no merecían más que ahogarse. O sea que eran dignos de morir, podemos decir, ¿no? Era la razón por la que esta persona no podía sonreír. Vivía en medio de una sociedad tan terrible, este hombre. Para un cristiano, el tener cualquier contacto con todo eso era tocar la infección. ¿Sí? El mundo ha vivido una pandemia que gracias a Dios ya pasó, ¿sí? Pero teníamos temor de repente de ser infectados, ¿no? Había todo
un protocolo para protegerse, ¿sí? El lavado de manos, el uso de alcohol, la mascarilla, cubrirnos todo el rostro, ¿no? Ha habido todo eso, hemos vivido todo eso, ¿sí? Y protegernos con medicamentos naturales o de laboratorios y al final la vacuna. Hemos vivido todo eso. ¿Cómo teníamos miedo de tocar ciertos lugares? ¿Sí? Viajábamos desinfectando tal vez los pasamanos del vehículo. ¿Sí? Lo más lejos de las personas, como que ahí podíamos ser infectados. Imagínense los cristianos en aquel tiempo, dice, como que era infectarse, ¿sí? Pero no una infección viral, vamos a decir, sino por toda la corrupción que se vivía, por toda la inmoralidad de aquel momento. Y todo por los dioses, ¿sí? Los dioses falsos, ¿no? Que le conducían a la sociedad producían cierta conducta en las personas, ¿sí? También el templo tenía el derecho de asilo. Los delincuentes podían acercarse o irse al templo y de esa manera no recibir el castigo, como era que cualquier criminal podía hacerlo, ¿sí? Y muchos se asilaban, se protegían en el templo de Diana, y todo eso como un culto a esa diosa, ¿sí? Y eso no está muy lejos del tiempo presente o muy distante del tiempo presente, ¿no? Hay la delincuencia que tiene sus dioses, ¿sí? Que antes de cometer un acto ilícito, oran a sus dioses, diosas, para su protección. Rinden culto a sus dioses para que los proteja, porque se van a trabajar o se van a matar a personas, se van a robar a personas para que les vaya bien. Se encomiendan a sus dioses, ¿no? También el templo de Diana era el centro de venta de las cartas efesias, que eran afiches que se llevaban como amuletos y que se suponía que hacían que se cumpliesen los deseos de los que lo llevaban. Hablamos de los detentes, ¿sí? Hablamos de las oraciones a los dioses que cumplen los deseos, ¿no? Hablamos de eso. Entonces, Éfeso era preeminentemente una ciudad metida en la astrología, la brujería, los encantamientos, los exorcismos y todas las demás formas de falsedades mágicas, ¿sí? Dice, con las artes mágicas se engañan. ¿Cómo es que alguien puede decir que practicando magia negra, magia blanca, con uno se hace el bien, con otro se hace el mal? ¿Los mismos demonios pueden obrar bien, pueden obrar mal? Hay quienes se engañan, hay quienes sí lo hacen, pero hemos asistido a lugares de curanderos donde tienen cruces y vírgenes. Le rezan a uno, le rezan a otro.
le atribuyen las buenas o malas acciones a sus dioses. ¿Sí? Y entonces, el tener algo que ver con el templo de Diana era estar en contacto con la superstición comercializada y con las negras artes, ¿no? Entonces, los que trabajaban, dice, la plata, los que hacían templecillos y lo vendían, eran comerciantes, negociantes. Y ahora en nuestro país también algo así, ¿no? Dicen 2 años de pandemia, 2 años que no ha habido procesión, 2 años que no se ha comercializado las velas, los detentes, los hábitos, los cordones, los saumerios. Ha ido mal, dice, ahora sí están contentos porque hay negocio, ¿no? 2 años que no se ha vendido los turrones, los picarones. 2 años que no se ha hecho negocio. No es por sus dioses, sino por el negocio. ¿Sí? También en aquel tiempo era así. Si el negocio se va a pique, dice, si los cristianos dicen que no hay que adorar a Diana, que no hay que rendirle culto a Diana, que hay que rendirle culto a un Dios que es espíritu, que no hay que hacernos imágenes, que Dios dice que no son nada, que no surten ningún efecto en la vida de las personas, entonces el negocio va mal. No, hay que oponernos a estos cristianos, ¿sí? Pues hoy en día también es algo similar. Detrás de un ídolo hay todo un comercio, todo un negocio, ¿sí? Y también era así, ¿no? Acercarse, como dice, tener que ver algo con Diana, con el templo de Diana. Entrábamos a la superstición, al comercio, ¿sí? Y también con las artes negras, ¿sí? No sé, es difícil entonces figurar hasta qué punto estaba Éfeso dominado por el templo de Diana, ¿sí? ¿Cuánto poder influía Diana? ¿Sí? Algo que entonces no era fácil a los cristianos guardarse de la idolatría en una ciudad así. Una ciudad llena de idolatría. Había muchos dioses, Diana era una, pero también era una diosa, vamos a decir, patrona de la ciudad, ¿sí? Pero también con ciertas prácticas abominables a Dios. Entonces el cristiano no debe perderse en las ilusiones de la religión pagana, ¿sí? Si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos que somos hijos de Dios, no debemos entrar en esto de las prácticas idolátricas. Si decimos ser cristiano, ¿cómo es que podemos estar adorando a una imagen? ¿Cómo es que podemos estar pidiéndole a esa imagen que nos haga un milagro? Cuando Dios es espíritu y Él ha determinado que no nos hagamos imágenes de nada, ¿sí? Porque al final nos corrompen, ¿sí? No debe nunca erigir un altar en nuestro corazón a un ídolo, ¿sí? Esclavizarnos a un ídolo. Que un ídolo tome el lugar de Dios en nuestra vida. Recuerde que no solo es una imagen,
puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser personas que están tomando el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, ¿no? También debemos de guardarnos del contagio de las falsas creencias. Se enseña de Jesús, pero no como la Biblia lo describe, sino un falso Cristo, una falsa creencia, ¿sí? Entonces, así es como podemos ser librados de caer en el camino de la idolatría. La única forma, podemos decir, es caminando con Cristo, ¿sí? Siguiéndole a Jesús, siguiendo las huellas de Jesucristo, ¿sí? Las enseñanzas de Jesucristo, conociéndolo más a Él, experimentando una vida con Él, ¿no? No de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experimental con Jesucristo en nuestro diario vivir. Y seremos guardados entonces de las falsas enseñanzas, de la idolatría. Por eso Juan termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Y que así debe ser, ¿no? Termina su carta en esa forma. Damos gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por ponernos en el verdadero, por conducirnos al verdadero, a quien tú enviaste, a Jesucristo. Como dice Juan en este escrito, estamos en el verdadero. Líbranos, Señor, de toda influencia idolátrica. Líbranos, Señor, de participar en ello. Relacionémonos, busquemos una relación verdadera con Jesucristo. Una relación verdadera con el que es verdadero. Permanezcamos firme con Él. Nada tome el lugar que a ti te corresponde en nuestra vida. Desechemos toda idolatría. Seamos conscientes de la idolatría en nuestra vida. Tal vez hemos superado una forma idolátrica. No tenemos dioses en nuestra vida, no hay imágenes en nuestra vida, no hay cruces en nuestra vida, no hay algún símbolo ante quien nos rindamos, pero posiblemente hayan personas, hayan situaciones que están tomando el primer lugar en nuestra vida. Por ello te pedimos, Señor, líbranos, Señor, de todo ello. Guárdanos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor los guarde, el Señor los bendiga y que esta semana sea una semana donde puedas experimentar esa relación con nuestro Dios. El Señor te bendiga.